Bueno, bienvenidos todos y todas nuevamente a a esta nueva conversación sobre la coyuntura política. El gusto de saludarlos nuevamente a todos y todas. El día de hoy, como estuvimos conversando hace unos minutos, tenemos una presencia especial. Estoy hablando de Mayra Arena. Mayra, es estudiante actual de Ciencia Política en la Universidad de 3 de Febrero, militante, y habitualmente la escuchamos de forma recurrente en los medios, siempre en torno a intervenciones referidas a cómo vive, cómo actúan y cómo piensan, cómo se piensa en los barrios populares, pero bueno, la idea es una excusa para poder conversar con ella y con todos los coordinadores en la noche de hoy sobre la economía, sobre la política, también sobre el devenir de la pandemia y sus consecuencias sociopolíticas en los sectores populares. Así que bueno, bienvenida Mayra nuevamente. Te saludamos todos en este hermoso colectivo de los jueves, que bueno, va sumando en número. Y para empezar el encuentro de hoy, quería darle la palabra inaugural a uno de nuestros coordinadores. Estoy hablando de Ricardo Aronskin. Ricardo, cuando gustes, podés iniciar. Bueno, una enorme alegría tenerla aquí a Mayra, una grandísima compañera. Eh, y quiero hacer una muy breve introducción a muchas cosas que ella nos va a ayudar a pensar. Eh, el tema de la pobreza. La verdad que en nuestro país tiene fecha cuando empieza como un grave problema el tema de la pobreza, que es a partir de la dictadura cívico-militar de 1976. La verdad que hasta ese momento, desde que la Argentina empezó un camino de industrialización, de desarrollo interno, de mercado, de salarios altos, de poder sindical significativo, nuestro país tenía niveles muy reducidos de pobreza y menores aún de indigencia. El camino siniestro de la Argentina arranca en el 76 y va generando sucesivas capas de empobrecimiento de la mano de la desindustrialización, de la mano de destrucción de diversas actividades económicas que van dejando un tendal de gente, primero en una situación laboral precaria, después directamente absolutamente despojados de la posibilidad de trabajo, y esto va generando un fenómeno de creciente masa de población pauperizada que termina hoy, llega hasta hoy, pero digamos, esto va mostrando una serie de escalones descendentes a lo largo de las últimas décadas. De su industrialización, desempleo o subempleo, precarización laboral, creación de grandes conglomerados urbanos donde se vive en forma pésima, con condiciones deplorables de habitación, de vivienda, de alimentación, de acceso a servicios que consideramos indispensables para tener una vida razonable, más el deterioro de la salud pública, más el deterioro de la educación pública. Es decir, es un conjunto de elementos que van configurando una realidad de una sociedad que se va polarizando, no solamente desde el punto de vista económico, esto me parece muy importante destacarlo, sino desde un conjunto de aspectos que hacen a la completa exclusión de una gran masa de compatriotas del acceso a condiciones de vida aceptables, tolerables, razonables, que por supuesto que nuestro país perfectamente podría proporcionar. América Latina tiene una historia con esto. Ustedes saben, América Latina es la región más desigual del planeta, no es nuevo, es decir, venimos con una larga historia de desigualdad social, pero hay que decir que el periodo histórico que conocemos como globalización contribuyó a que eso se profundizara y se extendiera. En toda América Latina la desigualdad creció al mismo tiempo que nuestra región como región se iba quedando atrás en relación no solamente a los países centrales, sino a otras regiones que adquirían una
una dinámica económica mucho más significativa, por decir algo, Asia, por decir algo, Asia del Este, donde están pasando cosas muy importantes. En cambio, nuestra región en la globalización no hizo más que retroceder y nuestras clases dominantes encontraron solamente en algunos negocios puntuales la salida a su propia realidad, pero desconociendo el contexto de una masa creciente de compatriotas que se quedaba atrás y se quedaba abajo. Los gobiernos de raíz popular que tuvimos en estos últimos 40 años lucharon contra esta tendencia, lucharon con logros y también con defectos, es decir, no lograron revertir significativamente este proceso que mostraba, insisto, escalones descendientes, los gobiernos trataron de revertir ciertas cosas, pero es evidente que un fenómeno de estas características necesita la persistencia de políticas públicas de largo plazo y probablemente políticas públicas mucho más potentes que las que supimos o pudimos implementar en estas décadas. El fenómeno se fue transformando en un fenómeno natural. Hay pobres, hay muchos pobres, hay muchísimos pobres, hay masas gigantescas de población empobrecida, y la derecha local, que por supuesto nunca se hace cargo de sus responsabilidades políticas, económicas y sociales, empezó a generar una verdadera ideología de odio hacia los pobres, una ideología de desprecio, una ideología incluso de culpabilización increíble sobre el tema de los pobres. Los pobres son pobres porque no tienen inquietudes, porque no se les ocurre nada, porque son pobres. Y aparte, en el último tramo, incluso hemos conocido a algunos dirigentes políticos de la oposición, por ejemplo Cornejo, que han llegado a decir y a escribir que en realidad hay una especie de Argentina que crea valor, una Argentina productiva, que serían los grandes propietarios, las grandes empresas, que es explotada por una masa gigantesca de argentinos pobres que están asociados a políticos corruptos, que somos nosotros, que se dedican a mantener esa masa gigantesca de gente pobre para que siga votando las políticas populistas. Pero digamos, han revertido completamente y han puesto la carga de la prueba sobre los pobres que tendrían la culpa del atraso argentino. Esto es absolutamente increíble, pero están diciendo esas cosas y creo que desde nuestro lado no les respondemos con la suficiente fuerza y el suficiente énfasis a semejante infamia. Y hay que decir que nosotros, el gran espacio nacional y popular, tenemos como muchas dificultades para pensar este tema, muchas dificultades. Yo tengo la suerte de haber tenido algún diálogo con Mayra que me ha permitido entender una serie de cosas y ver una serie de cosas que no veía. Nuestro mundo urbano, nuestro mundo porteño, tiene muchas limitaciones para entender la complejidad, la dificultad, las características particulares de ese mundo. Muchas cosas desconocemos, no nos damos cuenta del abismo que se ha construido a lo largo de décadas, el desastre, y la verdad que tenemos la suerte de que alguien que ha sufrido profundamente la pobreza y los desastres y el menemismo, de ahí ha salido una persona como Mayra, que aparte conserva sus raíces, conserva su pertenencia, no la ha cambiado, y es una testigo extraordinaria, pero también de alguna forma una maestra para todos nosotros, en el sentido que nos permite acercarnos humanamente al problema, entender cosas que no vivimos, que no vemos, que no conocemos, y por eso es tan importante su palabra hoy, para iluminar la realidad de millones y millones de argentinos que están en una situación desesperante. Así que bueno, Mayra, bienvenidísima.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos con mucha atención. Hola, bueno, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos por invitarme. Muy agradecidas, en serio. Y primero que nada, todos son libres de interrumpir todas las veces que quieran, porque bueno, creo que las conversaciones son mucho más fructíferas que los monólogos, vengan de quien vengan. Así que nada, espero que esto sea un intercambio y no un monólogo ni mucho menos. Hay un gran abismo entre los más pobres y las clases medias. Resalto esto de las clases medias enseguida porque las políticas y las decisiones políticas son tomadas siempre por personas que vienen, por lo general, de las clases medias. Que por supuesto no tiene nada de malo, el origen de las personas no tiene nada que ver con su capacidad de gestión. Pero lo remarco porque hay muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que no se están viendo y que creo que la pandemia no solo está revelando cosas que están a la vista, no solo está enrostrándonos que tenemos un país profundamente empobrecido, con una población profundamente empobrecida, sino que también si uno sabe afilar el ojo y si uno sabe ver y recorrer, empieza a ver muchas cosas latentes, empieza a ver venir muchas cosas que se vienen. Digamos, hay muchísimas capas de pobres. No es quizás como en la Argentina de hace 50 años, donde había quizás 4 puntos de pobreza, y el pobre quizás era el que había dejado la escuela en el nivel primario, el que había tenido que laburar de chico, pero así todo, siendo pobre, lo que le faltaba era un poco de plata, y lo que no manejaba quizás era ese poder adquisitivo que le permitiera tener más libertades. Yo creo que estamos teniendo pobres de muchos niveles, de muchos tipos, pero sobre todas las cosas, pobres muy diferentes cualitativamente en relación a los ciudadanos que no son pobres. Y en esto hay muchísimas capas, pero muchísimas capas, digamos. Siempre resalto que los que más sufren son los menos pobres de los pobres, es decir, los empobrecidos que vienen de clases medias, y digo que son los que más sufren porque no conocen la pobreza y porque tienen que aprender un montón de cosas y de códigos y de supervivencias que no manejan y con las que no están familiarizados. Y eso lo llena de angustia, lo llena de depresión y la verdad es que es muy difícil para el que no fue pobre aprender a hacerlo. Entonces, quienes peor la están pasando en este momento, para mí son esas maestras con sueldos devaluados, esos empleados con sueldos que han quedado por el piso, aquella gente que está en el sector privado y que vive con el culo en la mano de perder su trabajo. Entonces esa vida es muy estresante. Esos son los que peor la pasan. Ahora, en la pobreza conocida, en los que son primera, segunda o tercera generación de pobreza, hay temas muy importantes y creo que no se toma en cuenta las subjetividades o las condiciones cualitativas de la pobreza, que tienen que ver no con los ingresos que tenga la familia, sino con las características culturales que comparte esa familia. Y no me refiero solo a que los padres hayan tenido algún capital, como se diría en el sector privado, capital de haber trabajado. No me refiero a eso en absoluto, pero sí me refiero, por ejemplo, a la idea o el parámetro fijo de que la escuela es obligatoria y tenés que ir y punto. Eso que cualquier ciudadano de hace 40 años, 30 años pensaba para con sus hijos, hoy ya no es tan así. Hoy ya no es así en los sectores más pobres. La escuela no se ve como algo obligatorio. La escuela no se ve como algo necesario ni siquiera. La escuela no se ve como algo que es por tu bien y tenés que ir. La escuela es prácticamente una carga para los padres porque no ven que sea algo bueno para los hijos. Y acá se abren muchísimas aristas, pero no me quiero ir por las ramas porque quiero hablar un poquitito de todo sin hacerla tan larga. Pero varias cuestiones. En primer lugar, el chico que nazca en esa familia donde hay lenguaje villero, que aclaremos que es prácticamente otro lenguaje del que hablan las clases medias, del que hablan los lugares
donde se puede salir a pedir laburo, donde se puede estudiar bien, donde se pueden tener oportunidades, ¿sí? El que nace en una familia con lenguaje villero adopta el lenguaje villero naturalmente, ¿sí? Y al ir a una escuela con otros villeros, desarrolla el lenguaje villero. Y las conductas villeras y la indumentaria villera, ¿sí? No nos hagamos los boludos con esto. La indumentaria villera, la vestimenta que nos devela de dónde venimos y de dónde somos y en qué barrio vivimos o cuáles son nuestros gustos culturales. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque a la hora de salir a pedir laburo o a la hora de salir a la sociedad es como un sello en la frente. Entonces, podemos velar por una sociedad que no nos juzgue por la ropa que tenemos o por cómo hablamos, podemos a largo plazo velar por una sociedad mucho más humanitaria. Ahora, la realidad de hoy es que al pibe ese lo estamos condenando a que sea estigmatizado, discriminado y sobre todas las cosas a que no consiga laburo. A que no consiga laburo. Entonces, me parece que no tenemos que ser hipócritas en cómo estamos dejando que se formen y que se eduquen los pibes de los barrios más pobres. Los que dicen clases hubo todo el tiempo, sí. De los docentes que intentaron hacer lo que pudieron, que trabajaron todo lo que pudieron, que se adaptaron a estos cambios todo lo que pudieron, por supuesto que se ve el sacrificio. Ahora, la realidad es que la deserción escolar en los barrios más pobres puede llegar hasta el 80% de los nenes. Entonces, en los barrios más pobres, 2 de cada 10 nenes se adaptaron a este sistema, pero los otros 8 no, y los otros 8 no quieren volver a la escuela, porque todos sabemos que una vez que dejaste la escuela, volver, donde no vas a entender nada, donde te van a retar o tenés miedo de que te reten, donde además sentís que no te va a dar nada que te sirva para la vida, porque la vida es muy distinto de eso que te dan en la escuela y no se logra ver cuál es el capital que puede llegar a servir desde ese lugar. Entonces hay una deserción escolar que es brutal, que es brutal. Entonces, si la escuela no les sirve, tampoco podemos ser tan hipócritas de mentirles a los padres y decir, no, mandarlo a la escuela, es lo mejor que podés hacer por el nene, porque es una mentira. Es mentirles en la cara a los padres. La escuela es prácticamente un lugar a donde se va a estar, ¿sí? Donde se aprende muy, muy poco. La verdad es que hay muchísimos problemas de aprendizaje, obviamente. Si nos ponemos a ver qué fue primero el huevo o la gallina, hay un montón de razones atrás. Pero la realidad es esa. Los niveles de escolaridad están por el piso. Y la escolaridad, aún en los nenes que van, no termina funcionando, no termina cumpliendo el rol que tiene que cumplir, que es el de ofrecer las herramientas intelectuales para que sea posible la movilidad social ascendente. Cuando los nenes empiezan a dejar la escuela, por lo general es entre los 11, 12, 13 años, digamos, camino a la adolescencia. Es la edad más común de deserción. En esa edad, donde ya no sos una criatura para tu familia, donde ya no sos parte de las criaturas para la familia, tampoco sos parte de los grandes, porque no podés trabajar, no generás un mango, y hay como un limbo que se genera, donde el adolescente no sabe dónde estar. Y en este momento no solo no sabe dónde estar, no tiene dónde estar. No hay un lugar donde estén los adolescentes, están todo el tiempo en la calle. La pandemia obviamente favoreció que los espacios estén cada vez más limitados, que haya cada vez menos, o que no haya directamente por un montón de tiempo. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer es que la calle y las plazas y los espacios públicos vuelvan a tener calidad de infraestructura, vuelvan a tener cosas positivas, porque los pibes están todo el día en la calle, todo el día en la calle. Y hay otra cosa que es común a todos los barrios pobres que he recorrido en estos últimos meses. Los padres no tienen trabajo y no buscan trabajo porque saben que no hay, y los chicos no van a la escuela porque nadie se adaptó a este sistema. Entonces no hay un horario ordenador de la vida. Ya no hay horario ordenador de la vida para nadie. Entonces vas a las 2 de la mañana y capaz que hay criaturas jugando en la calle. La comida se come lo que se puede, entonces ya no hay comidas estáticas, el almuerzo como
mesa, unión familiar, o la cena, o ni hablar el desayuno, esas cosas que no existen. Me parece que se está perdiendo un montón de cosas básicas para el desarrollo de la rutina de cada persona. Y estamos convirtiendo a esos ciudadanos en ciudadanos que no tienen ni siquiera las capacidades más elementales para entender cómo se encara un día laboral, un día común. Yo creo que si no pensamos en una manera de que la secundaria se una con la capacidad de tener un oficio, o por ejemplo, que los últimos 2 años se unan con los primeros años de una carrera, las carreras con más salida laboral que haya, por ejemplo, o las carreras que más se demanden, la deserción va a seguir aumentando, porque la escuela sigue perdiendo legitimidad. Y aún esos que van a la escuela no tienen herramientas de la escuela que les sirvan de verdad para poder desarrollarse. Esa es la verdad. Eso es lo que yo veo, por lo menos en los barrios que he recorrido, del conurbano más profundo, no tanto en el primer cordón, que es más parecido a la capital federal, con otras cosas y todo, pero es más parecido. Cuando hablamos de estos adolescentes, lo que tenemos es una crisis absoluta, porque son adolescentes prácticamente analfabetos, con una indumentaria y con criterios culturales que no son aceptados por la media de la sociedad, o no son aceptados, por lo menos, con criterio de movilidad social ascendente. Muchas veces al pobre es recibido en lugares como pobre, digamos, como persona a la que se le puede ayudar, dar una mano, pero no le pienso dar laburo a este. Entonces, me parece que es muy importante que tengamos en cuenta esas cuestiones. Y sobre todas las cosas veo que no se está pensando en algo enorme, que es lo que necesitamos, algo enorme, un cambio enorme en las escuelas para que la escuela vuelva a ser de calidad. Y para que la escuela vuelva a ser de calidad, tiene que ser multiclasista. Para que la escuela vuelva a ser de calidad, no puede ser la escuela de los pobres, no puede ser la escuela de los que caen en la escuela pública, ¿sí? Cuando tenemos tanta clase media, ahora volvieron muchos porque no pueden seguir pagando, pero si lo pudieran pagar, volverían a la privada. Pero la realidad es que si tu clase media se va a la escuela privada, las escuelas públicas te quedan llenas de pobres. Y lo que pasa, no sería un problema en términos generales, pero lo que pasa es que los niños se juntan con otros pobres y repiten los códigos culturales, lingüísticos y las aspiraciones de otros nenes pobres. Entonces no existe conocer culturalmente otro lenguaje, no existe dejar de hablar en villero porque vas a la escuela, que todos tus compañeros hablan igual que vos, no existe conocer tampoco otras realidades. Entonces me parece que tenemos que pensar en algo enorme, tenemos que pensar en que la escuela sea bilingüe, por ejemplo, algo que a la clase media la traería enseguida, porque no hay nadie de clase media que no mande a sus hijos a inglés. No hay nadie de clase media que no haga esa inversión a futuro, porque todos sabemos lo valioso y lo importante que es que los pibes hablen en inglés y que sepan inglés como una herramienta más ya, no como algo que es una apertura al mundo, sino como una herramienta más. Hoy es parte de la alfabetización básica para ser competente laboralmente. Y tenemos que pensar en cosas así de enormes, no digamos en pequeñas cositas que mejoren la cotidianidad. Por supuesto que lo pequeño también hace al todo, pero tenemos que pensar en algo enorme porque lo que se está viendo es enorme. Y si no actuamos ahora, lo que va a pasar es que nos vamos a convertir en un país completamente pobre, con una clase pobre que no tiene posibilidad alguna de salir de la pobreza, porque es prácticamente extranjera, porque su lenguaje es prácticamente extranjero. ¿Cómo puede ser que un venezolano o cualquier inmigrante, que son recontra bienvenidos en nuestro país y que me enorgullece que recibamos a los inmigrantes, cómo puede ser que tengan muchas más habilidades culturales para conseguir trabajo que nuestros propios pobres? Si es inmigrante le debería costar más porque estás en otro país, no entendés un carajo, pero no le cuesta nada, porque las clases medias de todo el mundo son más parecidas y los villeros de todo el mundo, los marginales de todo el mundo son más parecidos entre sí. Entonces, los villeros nuestros, los pobres nuestros, son nuestros extranjeros.
los extranjeros nuestros se integran mucho más rápido a nuestro mercado laboral y incluso a la vida de la sociedad. Hubo un hilo hace poco en Twitter que llegó a Facebook por una de esas páginas que comparten cómo fueron recibidos muchos inmigrantes, y la verdad es que a mí me enorgullece y me maravilla que sea tan rápido que eso pase. ¿Cómo puede ser que no sea tan difícil que nuestros propios pobres se integren a la sociedad? Nuestros propios pobres son extranjeros en su propia tierra. No tienen nada que les pertenezca, no pueden asomarse a las instituciones más que para pedir, algo que se les da muchas veces, porque hambre en el conurbano no he visto, hambre como en los 90 no hay, esa es la verdad, pero sí hay una subalimentación, hay una falta de proteínas que está haciendo más pequeña a la población. Nuestros niños pobres son cada vez más bajitos, y en eso nos estamos pareciendo a Centroamérica, porque Argentina era distinta, porque la carne en algún momento fue muy barata, porque comer era más común, y nos estamos pareciendo, nuestros niños pobres se están más pareciendo a los centroamericanos, porque tienen una talla distinta, es decir, son de otro tamaño prácticamente. Hasta en eso los estamos haciendo diferentes. Hasta en eso el pobre es diferente al que no es pobre. Hasta viene en otro tamaño. Entonces, lo físico, la indumentaria, lo cultural, todos son las cosas que le podemos llegar a dar a una persona para que se defienda en la vida, para que se la rebusque, y no les estamos dando absolutamente nada de eso. Hace un tiempo, por suerte acá está Ricardo, que está de testigo, que mucho antes de las Olimpiadas le dije que en el conurbano profundo el vóley arrasa al fútbol. Digo el conurbano profundo porque el conurbano es un lugar donde todavía hay lugares, es como el interior del país, todavía hay potreros, todavía hay baldíos. Entonces todavía hay pibes todo el día con la pelotita o todo el día con algún deporte. Y por influencia de los paraguayos que trajeron el vóley, al vóley se juega cada vez más. Fíjense cómo nos fue en las Olimpiadas el vóley, fue prácticamente una de las pocas medallas que logramos, fue increíble. Pero, a diferencia del fútbol o del hockey, que son muchos más inclusivos con los cuerpos físicos que tengan los niños o las niñas que practiquen ese deporte, el vóley es un poquito más excluyente, porque salvo uno bajito que tienen para armar el juego, en general es un deporte de altos. Entonces, si el fútbol era el deporte popular que se jugaba y que terminaba siendo la esperanza de esos niños pobres para pegarla y salir vos y sacar a toda tu familia, el vóley ni siquiera va a tener eso, porque el vóley termina vedando a los que son bajitos y nuestros niños son cada vez más bajitos. En términos económicos, creo que no hace falta que les diga los precios de la comida, los precios de la yerba, los precios de la leche, los precios de la carne. Nuestro billete de más alta denominación compra 1 kilo de carne, o si tenés suerte y caminás por ahí un poquito más, 1,4 kg, dependiendo del barrio, dependiendo la zona, pero no llega a comprar nuestro billete más grande 2 kilos de carne. Me parece que es fundamental tener en cuenta que cuando tenemos salarios tan de mierda, trabajar es un desincentivo absoluto, porque el costo de trabajar, dejar a los hijos, salir, tomar el tren, usar la SUBE, comer en el trabajo, que es más caro siempre que comer en las casas, tiene un costo alto. Entonces, las personas que reciben un plan social, sea cual sea, y que temen perderlo si encuentran un buen trabajo, porque obviamente por un trabajo de mierda o por un trabajo en negro no pasa nada, pero ante un buen trabajo, que son los trabajos en blanco, ¿sí? Que me pagan aportes, que me pagan vacaciones, que me pagan aguinaldo, me sacan el plan social, que es lo único que tengo. Que es lo único que tengo fijo, porque el trabajo puede ser en blanco, pero yo no sé cuándo me van a rajar. Entonces, me parece que estamos castigando al que quiere trabajar en blanco. Ya tenemos un colchón de cantidad de programas y planes sociales que es muy alto, hay muchísima gente que los necesita, es altísimo ese piso,
Entonces, si pensamos en recortar por ahí, me parece que estamos siendo profundamente mezquinos con la malaria que hay. Voy a dar un ejemplo concreto. Hace poco Alberto habló de no sacarle los planes a la gente que va a la cosecha, o por lo menos circuló el rumor. Yo hace rato que vengo jodiendo con esta idea, porque me parece que la persona que agarra un laburo en blanco, así sea por 2 o 3 meses, así sea una suplencia, o así sea con el ideal de quedar efectivo o el sueño de quedar efectivo, esa persona tiene muchísimas necesidades. Digamos, si recibe un plan social, es muy obvio que recibe porque lo necesita, porque vive en un determinado contexto, donde esos 10.000, 15.000 pesos, la mayoría de los planes son de 11.000 pesos en este momento, pues la mitad del salario básico, son un plus, 11.000 pesos. Te estábamos diciendo recién que un billete de 1.000 no compra 2 kilos de carne. Entonces, si a esa persona, porque consiguió un trabajo en blanco, que va a cobrar dentro de un mes, que dura una eternidad, y que además, ¿cuánto pasa a ganar? Tampoco es que pasa a ganar, porque no es que empieza a ser accionista o CEO de alguna empresa. Empieza a ser un laburante, que es parte del sistema. Sacarle el plan social es un castigo al trabajo. Desincentivas el trabajo y también desincentivas al patrón que quiere blanquear y que enseguida se encuentra con la excusa de, no, me dijo, una vez quise blanquear a una y me dijo que no porque querían el plan, ven, nadie quiere trabajar en blanco. Bueno, listo, les diste la excusa perfecta. Entonces, me parece que tenemos que empezar a hacer más fácil, no solo que se blanquee a las personas, sino también que las personas que sean blanqueadas no sean tratadas como de clase media, no sean tratadas como que avanzaron de clase social, porque no lo hicieron. Lo único que hicieron es conseguir un laburo. Entonces, si conseguís un laburo y te sigo sosteniendo el plan, ahí realmente vas a tener un cambio en la capacidad de consumo. Si conseguís un laburo y te saco el plan, seguís igual que antes. Entonces, ¿cuál es el incentivo a trabajar? Si los salarios están por el piso, si lo que yo gano son 2 mangos y con los costos que me implica trabajar termina siendo 1,50 mango, ¿cuál es el incentivo a trabajar? Tras que hay una crisis espantosa y no hay trabajo. Entonces, yo al que tiene la suerte de encontrar un trabajo, no solo le mantendría el plan, también si le dura el trabajo hasta se lo aumentaría. Es un premio a la constancia y al esfuerzo, porque trabajar cuando uno vive en condiciones de miseria implica un esfuerzo monumental. Las famosas 3 horas de distancia desde el conurbano profundo a la capital o a las ciudades más industrializadas como San Martín o con más comercio, son reales, o sea, hay un sacrificio real que hace la persona. Entonces, sacarle el plan, como si ahora se hubiera convertido en clase media, y ni siquiera con los trabajos de la cosecha, porque, ojo, en la cosecha, que se gana buena plata si el laburante se sacrifica y no gasta en pensión y no gasta mucho en comida y hace ese sacrificio enorme para hacer 2 meses de plata, sí, el resto, ahora hablamos de eso, el resto del país no es así, pero en el resto del país hay otro sacrificio que implica trabajar y conseguir un laburo y salir a la vida. Pero ahora vamos con eso. Primero quiero cerrar este concepto. Cuando una persona le entra una plata grande, cuando una persona le entra una plata grande y pierde el plan social, no es que a los 2 meses, cuando pueda recuperar ese plan social, porque además la burocracia tarda un montón para volver a enganchar y que vuelva a rodar el círculo, no es que va a administrar esa plata grande para vivir esos 2 meses. Cuando hay un ingreso grande, se va con una necesidad grande. Ya sea una heladera que tenés, que te faltaba, que estaba rota, o tu hija que se juntó y no tiene lavarropas, o hay zapatillas para los nenes. Siempre hay necesidades grandes. Y cuando entra plata grande, como entra, se va. Entonces, a alguno quizás se le podría ocurrir que para incentivar el trabajo en la cosecha, o para incentivar estos trabajos, decir, bueno, le damos más plata a los productores para que al ser trabajos mejores pagos la gente renuncie a los planes y acceda a esos trabajos. No, nadie va a renunciar a los planes, porque hay que reconocerle al Estado que es el único que paga puntual, que es el único que paga siempre, algo que no siempre pasa en los trabajos.
O por lo menos está la fantasía de que no sé cuándo me van a pagar, y no sé si me van a pagar puntual, y no sé cuándo voy a cobrar. Entonces, si a mí me sacan la alimentar con la que compro 10 kilos de mercadería a toda furia, porque pegué un laburo en blanco, me parece que me están castigando. Y se está castigando a ese que quiere trabajar y tener un plus. ¿Por qué resalto esto? No solo por la percepción para el que labura, para el que quiere conseguir un laburo, sino porque además la única manera de que se crezca un poquito desde abajo es que las personas pobres tengan más poder adquisitivo. Y si consiguen un trabajo en blanco y pierden el plan, no tienen más poder adquisitivo que antes. Tienen el mismo. Entonces, estamos desincentivando el trabajo. Si trabajar o no trabajar es lo mismo, obviamente prefiero cuidar a mis hijos y recibir la asistencia que puedo recibir del Estado, porque trabajar no tiene sentido alguno. Entonces, soy muy insistente con esto, no quiero seguir dándole vueltas a esta parte, pero me parece que tenemos que pensar en una escala nueva, en una escala completamente nueva, para esto que es completamente, que está para mí desfasado. El trabajar, el acceder a un trabajo, el perder el plano, con qué se pierde, me parece que es mucho más importante empezar a pensar en esos chicos que no van a la escuela, pero siguen recibiendo la UH y siguen recibiendo lo que necesitan, porque obviamente están en una situación de mierda horrible, y si encima le sacamos lo poco que tienen, los dejamos completamente aislados del sistema. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a hacer que esos chicos vuelvan a la escuela? ¿Cómo vamos a hacer que esos padres manden a sus hijos a la escuela? ¿Cómo vamos a hacer para que las familias vuelvan a cocinar? Ya hay generaciones, porque vieron que los pobres arrancamos a tener hijos un poquito más jóvenes que las clases medias. Bueno, ya hay muchísimos padres y madres, y si me permiten, obviamente esto recae en el 95% de las veces sobre las madres, porque es nuestra cultura, porque todavía no ha cambiado, por lo que sea. Entonces, que no cocinan, que nunca cocinaron porque se criaron comiendo en comedores. Se criaron comiendo en comedores, se criaron con una garrafa que tenía que durar sí o sí un mes en la casa, entonces la garrafa solamente se usa para calentar agua, ¿sí? Y todo lo que sea comida es o panificados, que no llevan ningún tipo de cocción, o lo que comía en el comedor. ¿Cómo va a saber cocinar esa madre si creció en ese contexto? ¿Sí? De nuevo, insisto con que es la madre porque recae siempre sobre las madres. Los padres tampoco saben cocinar y tampoco se ocupan de esa parte. Esa es la realidad. Entonces, tenemos una generación de niños que si no comen el merendero, no come comida caliente. Que si no come en el comedor, no come comida caliente. Que en la casa, la comida que se come es siempre comida fría, panificados, un té con pan, no es comida real. Porque aunque tengan mercadería, aunque se reparta la mercadería, la generación de padres más jóvenes no sabe cocinar. No sabe, y vos les das arroz y les das leche y no saben hacer un arroz con leche. Esta también es la realidad. Entonces, cuando estás en la olla popular, te das cuenta que hay varios tipos de pobres, pero distinguís a los dos extremos. El pobre nuevo no quiere venir a comer a la olla. Viene después de que repartiste y te pregunta si no te quedó algo de mercadería. Porque así sean fideos blancos, él prefiere comer en su casa. Porque todavía tiene la noción de que se come en la casa sentado a la mesa. Entonces, por lo menos va a pedir un paquete de mercadería para cocinarlo en su casa. Ahora, el pobre, estos pobres que son tercera generación de pobres, que se han criado comiendo en el comedor, son los que vienen ellos, los hijos, la familia completa, y que no pueden retirar mercadería, les es inservible. Si les das mercadería, después por ahí la cambian en el trueque por otras cosas. ¿Por qué? Porque en la casa no se cocina, porque la garrafa tiene que durar y porque no saben cocinar. Esto es lo que está pasando. Entonces, si no tenemos ni siquiera la posibilidad de repartir mercadería para que los chicos coman en sus casas, porque las mamás y papás más jóvenes no saben cocinarlo y no tienen cómo, porque la garrafa se acaba, porque todo es caro, porque condimentar es algo que no sabe o que es carísimo, todo eso está pasando. Hasta la comida es diferente. Digamos, cuando yo era chica, a mí me tocó una mamá más o menos parecida así, mi mamá no sabía hacer nada,
pero yo veía a los papás de mis amigas y las mamás de mis amigas que eran pobres también, pero si el pobre sabía cocinar o sabía rebuscársela, podía crear un montón de cosas. ¿Sí? También eran otros los costos, digamos, el guiso era algo de pobre, se podía hacer con cosas. Hoy toda la comida está absolutamente encarecida. Andá a ser un puchero. Hoy un puchero sale una fortuna. Algo que era típicamente de los pobres. Hoy todo se ha vuelto caro. Entonces, nuestros niños están subalimentados. No hay hambre, no veo hambre, no he visto hambre. Sí he visto mucho frío, pero no he visto hambre. Pero lo que hay es una subalimentación en los dos sentidos. En la falta de nutrición y en la falta de comer algo rico. Porque no hay personas que sepan cocinar. Salvo la señora de la olla, que son las que hacen magia. Que fíjense que siempre son señoras de más edad. Son señoras de arriba de 40 y pico de años. Esa generación del medio, cuyas madres trabajaron por primera vez, cuyas madres no pudieron transferir esos conocimientos sobre la cocina, de nuevo, no quiero que me tiren con que le tiro todo el fardo a las mujeres. O sea, siempre nos recayó a las mujeres, esa es la verdad. Ojalá ahora empiece a enseñársele a cocinar a todos, a las nenas y a los nenes, que recaiga sobre todos aprender a cocinar. Pero me parece fundamental porque hay una falta de conocimientos básicos, que el pobre las necesita más que nadie. El pobre no se puede dar el lujo de no saber cocinar. No puede. Entonces, esa es otra de las cosas que me preocupan muchísimo y que las veo a un nivel drástico. Hay una discusión en el chat que estoy viendo medio de reojo, trato de no distraerme para no revolear tanto la mirada. No, pero tranquila, tranquila. Siempre no, la barra del pero está chat suele bueno. ser álgida, pero bueno, esa cosa. Como tiene que ser, pero está buena. La verdad es que es muy fácil decir, ay, no seas mala, no digas que es inútil, no digas que no sirve para nada. La verdad es que yo no siento ninguna culpa en decir que hay personas que no tienen competencias, para ofrecer. No las tienen. Entonces, si no te cruzás con el hada madrina que te da laburo porque te quiere dar una oportunidad y te enseña, tras que convengamos que uno en la inexperiencia, uno antes de tener sus primeros trabajos ya es inservible, venga de donde venga, porque la inexperiencia te vuelve medio inútil. Bueno, si a eso le sumamos la torpeza, yo trabajo mucho con niños, tengo muchos niños en mi casa, y suelo traer siempre de a tandas, porque obviamente tengo limitaciones, porque soy una laburante y vivo en una casa normal. Los últimos niños que tuve no sabían usar canillas. Eran de La Ferrere, no sabían usar canillas. O sea, nunca habían visto la rosca, porque ellos no tienen agua potable en la casa y iban a buscar el agua en baldes a una manguera que se doblaba, y cuando la doblás deja de largar agua, y cuando la desdoblás empieza a largar agua. Esa es la conexión que tenían ellos con el agua potable. Entonces, en mi casa aprendieron a usar canillas, nenes de 11 y 12 años. Por supuesto, no alfabetizados. Entonces, estamos formando personas que no están preparadas para lo más básico de la vida. Y no nos podemos hacer los boludos con eso. No nos podemos hacer los boludos con eso. Entonces, hay una pandemia mundial que tiene que ser precisamente la oportunidad y la excusa para tomar decisiones importantes, para tomar decisiones de la dimensión que hay que tomar en la Argentina. Entonces, que la escuela vuelva a traer a la clase media es fundamental para que la escuela vuelva a ser multiclasista, para que los niños vuelvan a desarrollar el contacto con niños de otras clases y estén más preparados para salir a la vida. Y también, digámoslo, para que los niños de clase media conozcan al que es hijo de un albañil, o al que es hijo de una señora que limpia, o al que es hijo de dos padres que no tienen trabajo hace años, que quedaron afuera hace años del sistema. Y no sienta que esa persona es inferior a él, porque en la escuela quizás hasta tiene la oportunidad de estar a la par de él. Si el pobre no se cruza nunca con el no pobre, cuando se cruzan el choque cultural va a ser abismal. Hay gente, o sea, si me permite, yo escucho muchísima cumbia, me crié escuchando a Antonio Ríos y Leo Mattioli, por
o Los Palmeras, por decirles a alguien que conozcan sí o sí, sin importar la música que escuchen ustedes, pero hoy una persona que escucha a Elegante, o que escucha Repiola, o que escucha Supermercado, no entiende las letras. Hoy una persona que escucha un tema Elegante no entiende la letra. ¿Y por qué pasa eso? Porque habla otro idioma. Habla otro idioma. Es otro lenguaje. Entonces no nos podemos hacer los boludos con eso. Y con lo que genera eso, y con las trabas que genera eso a la hora de querer tener que integrarse a la vida. Entonces, estoy hablando de los casos más extremos, estoy hablando de los casos obviamente más, sí, más preocupantes, pero hay algo con lo que no nos podemos hacer los boludos, y es con el número que existe de deserción escolar, con los números de pobreza, sobre todo en el conurbano, donde 7 de cada 10 chicos son pobres, donde el trabajo ya no funciona como ordenador social, porque no hay trabajo ni va a haber. La gente que fue quedando afuera siempre es muy probable que no vuelva más. Volvieron a ver chicos descalzos, algo que no se veía desde los 90 más o menos, porque dentro de todo el crecimiento que tuvimos económico, el chico siempre tenía zapatillas, por lo menos porque la patrona de la mamá le da o porque la fundación lo da, y con todo el quilombo de la pandemia, que dejó de haber un montón de cosas, volvió a haber chicos descalzos. Se rompió una cadena que había siempre garante de cierta indumentaria básica y dejó de haber. Obviamente estoy hablando de los casos más extremos, obviamente estoy diciendo lo más importante. No hace falta que algunos me digan, no es todo tan así. Obviamente, hay chicos que viven en la misma miseria, pero tienen padres que los mandan a la escuela. Y vas a ir a la escuela sea como sea. Y tienen la idea de encontrar un trabajo, de volver al sistema. Obviamente, pero esos no son los que me preocupan a mí. Porque esos, con que se acomode un poco la economía, van a automáticamente poder encontrar o rebuscarla o encontrar la manera. A mí los que me preocupan son los que están por fuera y no solo no tienen pensado volver, ni siquiera saben que están afuera. Entonces no solo hay pibes que saben que están en condiciones desiguales para conseguir un laburo. No, hay pibes que no tienen ni el registro de eso. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a aumentar el embarazo adolescente, porque es una de las cosas que pasan típicas. Los adolescentes no tienen dónde estar, los adolescentes quieren ser grandes, quieren ser tratados como personas, ¿sí? Y la escuela no les está dando eso, la escuela los está expulsando. Entonces, se va a acelerar todos esos problemas que genera la deserción escolar, el no tener dónde estar, que no haya digamos, un ideal de futuro, que no haya un ideal de modelo de vida que se decide. Creo que los villeros solemos decirle bendiciones a los hijos, que se volvió un meme de las clases medias, pero los villeros, lejos de renegar de eso, al contrario, lo resignificaron y ahora dicen la bendi, las bendis, mis bendis, cuidame la bendi, no tengo dónde dejar la bendi. Bueno, las bendis, el concepto de tener una bendi, 2 bendis, 5 bendis, tiene una profundidad que no lo podemos dejar de ver. El hijo como algo que te cae del cielo es algo que te dice de qué clase social sos. ¿El hijo es algo que se decide y que se piensa con una pareja, o es algo que te cae del cielo como una bendición? Bueno, si para vos es algo que te cae del cielo, hay una no planificación de la vida, hay una no planificación de la maternidad, hay una no planificación del futuro, de la economía, de la cotidianeidad. Entonces, detrás de la palabra bendi, detrás de la bendi, hay todo un concepto que es: los hijos te caen del cielo. Una bendi es la bendición, un hijo es una bendición. Digamos, yo tengo, ahí lo contesto porque lo habían preguntado en el chat, ¿qué es una bendi? Una bendi es un hijo. Mi hijo es una bendición, claramente. Me cayó del cielo, obviamente, tenía 14 años. Me cayó del cielo un hijo y fue lo mejor que me pasó en la vida. Ahora, hubieron otras cosas que rompieron con ese esquema de mi vida, pero en general, no pasa, en general nadie tiene la suerte de cruzarse con hadas madrinas como las que tuve yo.
me parece que tenemos que empezar a ver eso porque es la que se va a venir. Sobre todo porque los hijos de madres adolescentes son los niños que más probabilidades tienen de nacer y morir en la pobreza. Son las madres que menos habilidades y competencias tienen, muchas veces tienen muchísimo amor, ¿sí? No pasa por amor o no amor, sino que pasa por el hecho de las herramientas que se les puedan dar a un hijo, las cosas que se le puedan dar a un hijo, desde la comida, desde lo elemental hasta la educación. Entonces, son muchísimas las cosas que tenemos que pensar en esos sectores. Por último, y siempre para mí, el eje más importante, siempre yo juego con dos cosas, la economía y la inseguridad. Hoy hablé mucho más de educación porque creo que no se está hablando de lo grave que es el problema de la altísima deserción escolar. Eh, y todo lo que trae, el embarazo, la falopa, los pibes todo el día en la calle, la falopa como posibilidad laboral, la inseguridad, la criminalidad, que obviamente siempre es ahí un poco parienta de la desigualdad, aunque yo no la tiendo a asociar tanto, eh, pero creo que los pobres, los laburantes son los que primero la sufren. Y como siempre, esos temas se le regalan a la derecha. Casi todos los temas que no discutimos se le regalan a la derecha. Entonces, la criminalidad, la inseguridad, sin que necesariamente nos volvamos mano dura, ni hipócritas, ni que no reconozcamos los orígenes verdaderos, pero hay una sensación, como decía el compañero Aníbal, una sensación de inseguridad, ¿sí? Y esto no es menos importante que una inseguridad real, hay una inseguridad real, y la sensación de inseguridad te potencia ese problema, porque si yo siento que no estoy segura, es como que no estuviera segura, no importa cuántas son las probabilidades reales, las estadísticas reales, lo que sienten las personas es tan importante como la realidad misma, porque las personas votan y eligen y piensan en base a lo que sienten, no en base a las estadísticas reales, que Argentina tiene números comparados con otros países muchísimo, muy superiores en términos de inseguridad y de criminalidad. Pero la realidad es que si las personas se sienten inseguras y nadie de este sector les habla a esas personas que se sienten inseguras, que no tienen un mango, que no, vamos, que todo es inestabilidad, todo es inseguridad, bueno, van a elegir a un tipo que sí los entienda y que sí los escuche y que sí les dé una idea de respuesta a ese problema. No quiero seguir haciéndola larga, pero en cuanto a los adolescentes, yo no solo pensaría en que en que la escuela tiene que volver a ser recontra obligatoria, a ser bilingüe, a ser de calidad, a ser de doble turno, sino que también para los adolescentes, para los chicos de 16, de 17, 18 años que tienen el grave problema de sentirse adultos porque la vida en la pobreza te vuelve grande. Digamos, un niño con problemas de adulto, no podemos decir que es un niño. No podemos ser hipócritas. Si el principal problema de ese pibe es salir a conseguir para morfar o salir a conseguir el mango, no podemos decir que es un niño. Tiene problemas de adulto. O sea, ¿vos pensás que ese niño le tiene miedo al cuco o a no tomar la sopa? Ese pibe le tiene miedo a no tener un mango, le tiene miedo a que le pase algo en la calle. Ese pibe tiene problemas de adulto. Entonces, con esto por ahí termino una idea que es media de los pelos. Las clases medias, las ciudades ricas como la capital federal y las capitales del mundo, suelen prolongar muchísimo la infancia y suelen prolongar muchísimo la adolescencia. Digamos, en las clases medias el hijo es adolescente prácticamente hasta que termina de estudiar. Y puede terminar de estudiar cuando quiera. Siempre sé joven para todo. En las clases medias todavía sos joven para casarte, todavía sos joven para tener hijos. Siempre sos re joven. Eso ocurre en las clases medias. Que siempre el joven es joven para esto, o siempre es chico para esto. En las clases bajas,
desde muy pibito ya sos grande para todo. Y ya no tenés edad para reclamar nada. Desde muy pibito ya te sentís grande. ¿Por qué? Porque si traes a tu casa el mango desde los 4 o 5 años, obviamente te vas a sentir grande. Si tenés además 5 o 6 hermanos menores, obviamente vos te vas a sentir grande. La autopercepción es muy importante en los adolescentes y en los jóvenes. Los jóvenes de clase media siempre se autoperciben jóvenes para formar una familia, para casar, para tener hijos. Está perfecto. Ahora, los jóvenes de clases bajas se autoperciben adultos, se autoperciben grandes porque tienen problemas de grandes, tienen problemas de adultos. Entonces, un sistema escolar que los trata como niños, y es el único lugar al que pueden ir, porque en el resto de los lugares no pueden ir, bueno, los expulsa. Ese sistema que los trata como niños los expulsa. Por eso, no sería una locura pensar, acá es donde derrapo y todo, pero no sería una locura pensar en algún programa nacional, donde los niños, los adolescentes, de 16, 17, 18, 20 años, presten un servicio, aprendan un montón de cosas que tienen que aprender para la vida y que no la aprendieron en su lugar de origen, porque se falló. Ya está, se falló. El pibe llega a los 16 años con un montón de falencias y se siente grande, no quiere ser un niño, no quiere ir a la escuela, no lo quieras mandar a la escuela porque no va a ir. Hay que pensar en algo también para esos pibes, porque si no los estamos condenando a ser marginales, a ser villeros, a formar una familia en la miseria, a tener hijos en la miseria, porque igual van a amar, igual se van a enamorar, igual van a formar pareja, igual van a venir los hijos. Entonces, empezar a agarrarlos cuando son adolescentes, sin tratarlos como niños, porque si tienen, con esto quiero ser pesada, no me importa, si tenés problemas de adulto, no te bancás que te traten como niño. Porque no sos un niño si tenés problemas de adulto. Entonces, empezar a pensar en algo diferente, grande, dejar el chiquitaje, digamos, dejar las medidas estas pequeñitas que se pueden esperar de un intendente, de un gobernador, empezar a pensar en algo nacional que realmente tome a los jóvenes y los empareje un poco. Porque hoy tenemos cualquier cantidad de niños, cualquier cantidad de capas de pobreza y de miseria, pero nos tenemos que ocupar de todas las franjas etarias. Y si nos vamos a ocupar de los niños y de la escuela, también tenemos que ser realistas. Los adolescentes más grandes no van a volver a la escuela. Y de alguna manera los tenemos que recapturar. O incluso diría capturar, ni siquiera es reintegrar, porque no estuvieron integrados del todo nunca. Y hay que empezar a pensar en serio si de verdad queremos que Argentina tenga cada vez más clase media, que Argentina tenga menos pobreza, que Argentina tenga gente más preparada para defenderse política, económica y personalmente. No podemos pensar que la inclusión es solamente una boca para llenar. No podemos pensar que la inclusión es solamente una tarjeta con crédito para comprar mercadería. No podemos pensar solamente que es económico. Aunque se mejoraran las ayudas económicas que siguen estando por el piso, aunque se mejoraran, no pasa solamente por ahí. Hay gente que recibe cualquier cantidad o ingresos más altos que un salario mínimo gracias a las ayudas, pero vive en la miseria. Entonces no pasa tanto por las transferencias. Hay un montón de factores que están siendo completamente ignorados y es el momento ahora de hacer algo grande por la Argentina. La Argentina necesita algo monumental. ¿Vieron esas obras que son cada 100 años? Que viene un gobierno y las aplica y deja un nuevo parámetro. Eso es lo que estamos necesitando. Es muchísimo más grande de todo lo que se habla. Así que bueno, no sé, creo que eso es para mí lo más urgente y lo más importante. Y bueno, si quieren charlamos un rato o si a otra persona quiere exponer, no sé cómo están habituados. Bueno, en primer lugar queríamos agradecerte, Mayra, por tan profunda y lunga intervención que no solo generó debate en el chat, sino gran repercusión, como lo estarás sabiendo apreciar en este momento. Nosotros por lo general tenemos una suerte de ritual, de, bueno, de entrar en conversación, o de que entres en conversación, mejor dicho, con
con los y las coordinadoras del espacio. Tengo también muchas preguntas que he recopilado en el chat, pero bueno, voy a tratar de transmitírselas a los coordinadores, así las podemos entrar en juego, vinculadas a la escuela, en los horizontes de sentido a los sectores populares, también ciertas cuestiones que se han debatido desde algunas cúpulas gubernamentales en torno a la introducción de un ingreso universal y restricto, y en la disputa entre ingresos universales y restrictos y trabajo en blanco. Pero bueno, todas estas cuestiones que has planteado desde el comienzo del encuentro, quería bueno, ponerlas en debate con los coordinadores, y a quien quiere darle la palabra en primer lugar es a Silvia Rosqués, una de nuestras coordinadoras, vale la redundancia. Así que, Silvia querida, justo que te están pidiendo por el chat, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Mayra. Comparto totalmente lo que vos sentís y lo que vos pensás, como lo vemos en el chat, lo que está pasando, ¿no? Y sabemos que la pobreza por sí misma es una gran violación de numerosos derechos humanos. Y sobre esa base nos tenemos que parar. Y también debo decir de que la escuela, esta escuela que estamos ofreciendo, no va más. Y lo digo con esta absoluta claridad porque estamos sosteniendo un modelo de escuela que surgió con la ley allá en 1884, cuando hicimos obligatoria la ley de educación primaria. Seguimos exactamente con la misma estructura. Entonces tenemos otras realidades, tenemos otras problemáticas, entonces es hora también de plantear no va más. Y podemos decir un montón de cosas, pero hoy me voy a parar en 2 o 3 cositas que dijiste que nos mueven muchísimo. Una, que la vida en la pobreza te vuelve grande, y así es. Entonces, un niño o una niña que vive en esta situación, ¿qué me ofrece la escuela? ¿Qué me está ofreciendo si yo tengo que solucionar y llevar respuestas? Por otra parte, esos niños, esas niñas y esos jóvenes, la escuela también, digo la escuela, tenemos muchas experiencias maravillosas, pero lo pongo en lo que es la estructura del sistema educativo y la formación docente. Nunca les preguntamos a nuestros jóvenes principalmente qué sueños y qué proyectos de vida tienen. Y trabajamos sobre lo que el sistema impone. Por eso también decimos que la escuela es una gran disciplinadora social y que hace que las desigualdades sociales se profundicen. Y en esto tenemos que sacarnos, compañeros y compañeras, esas hipocresías que existen en los sistemas educativos, y lo digo con mucho respeto a quienes forman parte de los sistemas educativos, pero ya no va más. Entonces, no respetamos tampoco el contexto en el que están los chicos, ese espacio público. ¿Dónde están los chicos hoy, los que no van a la escuela? Están en la calle. La calle tiene algún tipo o sea, genera algo más que estar en la calle. ¿Qué sabemos esto de la cumbia villera? Elegante sacó ahora el abecedario, porque una mamá le dijo, mi hijo se canta todas tus canciones, pero no sabe reconocer el abecedario. Hizo una canción con el abecedario. Hasta nosotros los adultos la cantamos cuando la escuchamos. Digo, entonces hay estrategias, hay metodología, pero son decisiones políticas de cambio fuertes, epistemológicos, como se los quiera llamar, para que realmente los chicos estén en la escuela. El dato que está dando Mayra de la deserción en Tucumán, yo soy de Tucumán, Mayra, en Tucumán, un intendente plantea hace muy poquito, es cierto que estamos de campaña electoral, es cierto que estamos próximos a las elecciones, pero también es cierto que quienes conocemos el territorio sabemos que tenemos una deserción de un 50 o un 60%, y no es lo mismo las escuelas rurales que las escuelas de las villas. También tenemos que hacer esta distinción, pero que hoy no se le ve una utilidad a la escuela es cierto, y nos interpela
no solamente a los educadores, sino a toda la sociedad, porque es muy fácil decir, no va a la escuela, entonces ¿qué futuro tiene? Si la escuela no le está dando un futuro tampoco a esos chicos o a esas chicas que hoy tienen otras necesidades, ni aún a los de las clases medias. Entonces, es el momento para cambiar, porque a partir de la pandemia se profundizaron justamente las desigualdades. Mayra puso el ejemplo del vóley y de las Olimpiadas, que a mí también me llamó la atención. Escucharlo al director técnico, y digo porque son esas cosas que uno, de lo cotidiano, que hay que prestar atención para llevarlo a la comunidad. Los clubes de los barrios se perdieron esos espacios públicos donde tenemos que generar un contenido cultural de lo que se habla, de lo que se vive, de dar allí mismo, de empezar a trabajar qué es lo que sucede en cada uno de los barrios. Y no escuchamos solamente un saber que está comprobado académicamente y no le damos bolillas a aquellos saberes que circulan permanentemente y que hacen de la cultura villera, que hacen de las diversas, de los pueblos originarios. Digo, la escuela tiene que estar hoy, la escuela como sistema educativo, se debe interpelar permanentemente, pero además tenemos que ser analistas de las realidades en donde estamos insertos. La escuela expulsa. Entonces, si esta escuela expulsa, y en esto solo un ejemplo quiero dar, con Cristina y con Néstor, había mucho presupuesto para las escuelas, pero no es solamente el presupuesto. Acá alguien puso, los docentes podemos hacer muchas cosas. Incorporamos el inglés en las escuelas. Y una docente me dijo, a mí me pagan para que enseñe, no para que los quiera a los chicos. Entonces, en la zona rural, decía, ¿para qué les voy a enseñar inglés si van a seguir siendo cosecheros de limón? O como un gran ejemplo que dio Ricardo Bussi, acá en Tucumán, que dijo, los chicos de La Cocha, que es el sur de la provincia de Tucumán, ¿para qué quieren saber matemáticas si van a seguir siendo trabajadores rurales? Entonces, hay hacia la escuela y hacia el elitismo de algunos contenidos que se dan, muy marcada la diferencia de clases. Y nosotros debemos realmente promover la escuela pública, que es donde más desigualdad se ve, porque los contenidos también tienen ideología. ¿Por qué los chicos no aprenden matemática en las escuelas? Porque no me interesa que aprendan, porque la matemática es para otros. ¿Por qué no puedo saber las historias que realmente, no la historia, como dirían algunos, del conquistador, aquellas historias que se construyen en el día a día, en ese territorio, con los otros saberes? Entonces, la escuela hoy no puede seguir como está. Por eso hay experiencias que son muy interesantes, que tienen que ver con otras formas. Y me fui del ejemplo también. En la época de Néstor y de Cristina hubo mucho dinero en las escuelas. Conectar Igualdad, las bibliotecas, los laboratorios, en primer lugar la asignación universal por hijo, que puso en debate compañeros y compañeras, aún con los mismos educadores y con la sociedad, por qué había que darle. Y la diferencia estaba en que ya no se elegía al hijo que le calzaba la zapatilla, sino que todos tenían acceso a una zapatilla para poder ir a la escuela, porque si no iba el que le calzaba el par de zapatillas que tenía. Entonces, estas cosas son las que tenemos que debatir realmente como sociedad. Porque si no las debatimos, hay una gran hipocresía. Yo propuse hace unos días, obviamente que silencio de radio, que hagamos para verificar la gran cantidad de jóvenes, principalmente en el secundario, que están dejando la escuela, un gran censo escolar con participación de los barrios. Porque si no, la escuela mira solo su matrícula, en cambio el vecino del barrio sabe que hay chicos que están en las esquinas y que no van a la escuela porque no fueron matriculados. De esa forma podemos sacar otros tipos de propuestas educativas
pero que realmente le demos las herramientas necesarias para que se puedan seguir construyendo las vidas de acuerdo también a sueños y proyectos que también los tienen. No es nacer y vivir en la pobreza, sino la autopercepción que se tiene también es la que le devolvemos nosotros, los que no estamos pasando por esas situaciones. Es un tema muy complejo. Hay para hacer cosas, hay para hacer todo de vuelta, pero con mucha escucha a las diversas realidades que existen, y es el momento realmente de que se produzca un gran quiebre en los sistemas educativos, donde no solamente se trabaje con la educación, sino que tiene que interactuar la salud, tiene que interactuar desarrollo social y tiene que interactuar economía, porque yo le puedo dar la mejor propuesta educativa a cualquiera de los chicos, pero si yo no sé si tiene un lugar para concentrarse, si tiene un lugarcito para poder leer, si tiene luz, un colchón para 4 chicos, y las exigencias educativas son exactamente las mismas. Y no digo que bajemos la calidad, digo que mejoremos las calidades de vida de cientos de miles de niños, niñas y jóvenes con toda su familia, que tienen que tener la tranquilidad de saber que esa escuela sí le está dando respuesta a las herramientas necesarias para poder vivir su presente y su futuro. Y para eso también tenemos que cambiar la formación docente. Una formación docente que sea comprometida, que Si sepa... Sí, Mayra, sí. Si me permite responder. Sí. Me encanta tu... 3 cosas. Primero, la aclaración que hiciste de entrada es perfecta. Muchísimos compañeros, pero muchísimos compañeros, tienen temor de hablar del sistema educativo porque piensan que es agredir a los docentes. Los docentes en este momento son prácticamente, algunos hasta te diría víctimas. Hoy una maestra soltera con 2 hijos está bajo la línea de pobreza, pero además su capacitación y su espacio de trabajo no le da las herramientas, las mejores herramientas para hacer su trabajo de una manera exitosa o de una manera realmente de calidad. Entonces, meternos con el sistema educativo no es meternos con los docentes, que habrá seguramente los que hacen lo mejor que pueden y habrá otros que no tienen por ahí tanto interés como en todos los trabajos del mundo. Así es. Pero meternos con el sistema educativo es meternos con el sistema y no estamos agrediendo a los docentes. Esta es la realidad. Otra de las cosas que señalabas, yo dije lo del vóley porque precisamente no ofrece, digamos, si los niños son bajitos, posiblemente no tengan chances, pero se está popularizando muchísimo por influencia de los paraguayos, que son inmigrantes que viven en la villa, como los bolivianos, y que son muy sociables. ¿Y cuál es la lástima de que los paraguayos sean sociables y los bolivianos no? Todos los inmigrantes a nuestro país traen cosas de calidad y conocimientos que multiplican los saberes. Los paraguayos, por ejemplo, que son muy mujeriegos y por eso se desparraman rapidísimo, que son muy simpáticos, muy entradores, las paraguayas también, y se integran muy rápido. Entonces traen el vóley, traen ciertos conocimientos, saben muchísimo de construcción, saben muchísimo los hombres de oficios masculinos, muchísimo. Cualquier paraguayo promedio tiene toda la rama de oficios del hogar, o por lo menos los conocimientos básicos. Entonces traen mucho de eso y como se integran rápido, contagian y comparten eso. Los bolivianos tienen 2 grandes habilidades. Una, las comparten y se ve donde vos vayas a un barrio donde hay bolivianos, hay feria. Claro. El boliviano es comerciante. El boliviano te vende en cualquier contexto, en cualquier lugar, te comercia lo que tenga, pero es comerciante. Y donde hay bolivianos, hay comercio. Feria, trueque, lo que sea, pero con la forma que puedan, pero hay. Traen eso y lo capitalizan. Y se arma enseguida. Y van argentinos y todo lo que eso genera. Pero hay una habilidad que tienen las bolivianas,
y es que cocinan con lo que tengan. Y por eso los bolivianos prosperan muy rápido económicamente. Porque saben cocinar con nada. Saben cocinar con muy pocos recursos y hacer comidas abundantes, que es lo que más importa en un contexto donde las familias suelen ser casi siempre numerosas. Pero como no se integran tan rápido, como son muchísimo más reservadas, esos conocimientos no se popularizan tanto. Hay una generación de padres y madres que ya no va a aprender a cocinar porque no le interesa, y en eso tenemos que ser realistas. Hay muchas personas que tienen desinterés por cierto progreso o por ciertos valores culturales. Entonces hay que enseñarle a cocinar a los niños. La escuela en otros países mucho más ricos que nosotros les enseña a los niños a cocinar y les enseña a los niños el valor nutricional de los alimentos. Me parece que tenemos que ser un poco realistas de lo que tenemos y, digamos, saber dónde podemos esperar que hayan cambios y dónde no van a haber. Y preparar a esos chicos para la vida, porque vieron que la derecha muchas veces te dice, bueno, eso tiene que venir desde la casa. Bueno, muchísimas cosas tendrían que venir desde la casa, pero hay muchísimas casas que no llegan ni siquiera a casa, hay muchísimos ranchos en este país que no cumplen con las funciones que se deberían cumplir. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fracasó? Todo el origen de todo eso lo podemos discutir toda la vida, me apasiona, me encanta. Pero primero, faltan casas, hay que devolverle a la gente la dignidad habitacional, hay que darle a la gente dignidad habitacional. No se puede vivir. A ver, yo viví en un rancho hasta los 19 años que me fui a hacer mucama cama adentro. Una de las cosas a las que no me acostumbraba es a que en las casas siempre haya luz natural, porque en el rancho no hay ventana y se vive en penumbra toda la vida. Entonces, es una locura nueva cuando pasás a vivir en una casa que tiene ventanas, es prácticamente otra vida. Entonces, fijémonos, ni hablar de no tener piso, que yo ya he contado hasta el cansancio, que yo no quería empezar a tener piso porque para mí era una paja tener que lavar el piso. O sea, no teniendo piso no lo tenés que lavar. Entonces, hay un montón de cosas que si el chico él no tiene la vivienda más básica, no lo podemos tampoco forzar o no podemos tampoco esperar que los resultados sean óptimos, ni siquiera que haya resultados. Esto lo quería compartir porque los inmigrantes y los saberes son una cosa que me apasiona, siempre terminan trayendo cosas interesantes, pero bueno, en el caso de los bolivianos tardan muchísimo más en integrarse porque su personalidad, o son más tímidos, por lo que sea. Algo que decía un compañero, que se enseñe portugués en las escuelas, no solo inglés, me parece fantástico. Uno de los grandes una de las grandes distancias que tenemos con Brasil, que es una bestia económica potencial que tenemos al lado, que si Dios quiere va a volver Lula a ser presidente, y la barrera del idioma es una gran barrera, es una gran barrera. Porque todos los argentinos pensamos que podemos llegar a entender portugués y hacemos papelones, en realidad el portugués es un idioma súper complejo. Entonces, portugués, chino, inglés, aunque el inglés siempre termina siendo la moneda de cambio del mundo, y esa es la realidad, pero empezar a ver también otros factores. Y otra cosa, no podemos tomar decisiones nacionales como si todo el país fuera lo mismo. Yo soy de Bahía Blanca, una ciudad chica, mediana del sur, donde hay muchísimas cuestiones completamente diferentes acá a Buenos Aires. Yo vivo en el conurbano. Yo creo que las ciudades grandes tienen problemas de ciudades grandes y las ciudades chicas y medianas tienen problemas de ciudades chicas y medianas. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las ciudades chicas es que aunque el pobre tenga la capacidad de ir al club que está del otro lado de la vía, no va, porque las ciudades se dividen por la vía y son prácticamente dos ciudades diferentes. Entonces, comprender y respetar a la gente a la hora de tomar medidas políticas y no darles soluciones a problemas que no tienen, que les terminan generando más problemas o problemas diferentes, me parece que tiene que ser importante. Una solución sola para todo el país, como si todo nuestro país fuera
hegemónico, sería algo ridículo. Obviamente el clasismo que existe en ciertas escuelas que no quieren enseñar ciertas cosas porque no las van a necesitar es un clasismo excluyente, pero sin caer en eso, no podemos dejar de pensar en que en ciertas regiones enseñar ciertas cosas puede ser muchísimo más útil que enseñarla en otras. O que que en ciertas regiones haya más escuelas técnicas, porque hay una tendencia más a los oficios, o que las secundarias sean fuertes y de calidad, porque hay una ambición de carreras universitarias. Me parece que empezar a pensar en un último año conectado con la universidad, o por lo menos en carreras terciarias con mucho turno vespertino, es muy importante, porque todos los jóvenes quieren salir a trabajar, porque no hay un mango, y porque el día, si lo pasás estudiando, lo desperdiciás, no podés traer capital a tu casa, porque la mañana la necesitas. Así seas que no trabajás, la necesitas para hacer el trámite o llevar a la escuela al nene. La mañana es un capital muy importante en la pobreza. Entonces, empezar a pensar en otros turnos académicos de calidad, porque si no, siempre la mañana es el turno bueno y la tarde es a donde van los que quedan, los que no madrugan, y el vespertino es el último orejón del tarro. No, empezar a pensar en vespertinos de calidad real, porque son quienes más necesitan políticas educativas de fuerte calidad. Así que encantada de intercambiar con Biox y sí a todo lo que dijiste. También, Bueno, ya para cerrar, solamente quiero decir que nosotros tenemos las herramientas para poder cambiar. No hace falta traerlas de afuera, ¿eh? Acá tenemos quienes, como Mayra, como profesores, como todo un Estado, porque el hada madrina que tuvo Mayra tiene que ser el Estado para todos y todas. Poder pensar la mejor escuela posible, y como también lo plantea Mayra, teniendo en cuenta el federalismo, y dentro de cada federalismo tenemos a su vez distintas realidades, es fundamental. Por eso hay que crear también un capital cultural social que se vaya construyendo alrededor de esto para poder avanzar también, porque la calidad de vida debe ser exactamente para todos y todas. Gracias, Mayra, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias Silvia, gracias Mayra. Bueno, la verdad es que seguiría muchísimo tiempo más, tengo muchísimas más intervenciones y quiero tratar en lo posible de dárselas a todos y todas. Lo tengo a Amado, lo tengo a Edgardo, al Bosnio, a Ricardo también. Así que bueno, por ahí vamos a tratar de que todos puedan converger en esta última parte. Le quería pasar la palabra al Bosnio, que lo veo ahí en primera plana, y después le paso a Ricardo, así podemos entrar en diálogo también. Bosnio. ¿Qué tal? Gracias, Juan. Bueno, quiero agradecer a Mayra el testimonio que nos hace siempre que la escucho. Gracias a ustedes que organizan el evento y que me ha permitido escucharla ya 2 veces y en algunos otros lugares. Es muy iluminador. Y como ella bien dice, incluir no es solo económico, y la verdad es que abre todo un panorama, una panoplia de ítems que se me escapan, por supuesto, cuando habla de los idiomas y de cocinar y todo. Es como que todo tiene muchísimo sentido, pero creo que hay un tema básico, que quizás porque soy una persona básica, que me importa mucho, que es, creo que lo económico no debería existir. O sea, que la Argentina no es un país, el estado de desarrollo de la Argentina no es el de un país que merezca estar debatiendo la pobreza extrema. Digamos, no podríamos tener, o sea, yo creo en el ingreso universal, un poco el plan de la UH, porque como dijo Silvia, el hada madrina que menciona Mayra debería ser el Estado, y coincido con ella, aunque hay hadas madrinas que no puede hacer el Estado. La hada madrina que da amor, ejemplo, entrega, esas hadas madrinas que probablemente sean las que tuvo Mayra. Yo entiendo que el Estado, al menos en nuestro nivel de desarrollo, no puede dar eso, pero hay cosas que sí deberían ya estar fuera de debate, que es un poco el Estado AUH. No es el estado de bisturí, no es el estado individual, no es el estado que conoce la psiquis de cada uno, pero es el estado de los hachazos. Es, che, llevé agua a todas las regiones del país. Y me parece que en eso
tendríamos que instalar la idea del ingreso universal, básico, pero universal, sin ningún condicionamiento. Todo el mundo, por residir en la Argentina, recibe un ingreso. El que le sobra la guita, el ingreso le parecerá irrisorio, y el que realmente la necesita, el ingreso le dará una ayuda imprescindible. Como eso sale de la contribución impositiva, en el fondo el millonario que recibe el ingreso sin necesitarlo habrá contribuido en mayor medida con el ingreso de todos, y evitamos las injusticias. Entonces el ingreso universal es una necesidad que no debería estar fuera de debate. Puede ser un ingreso a través de un dinero, puede ser ingreso a través de servicios donde uno diga, la alimentación, la vivienda, así como la educación y la salud, es algo que está garantizado. Todos los que viven en la Argentina no tienen problemas de alimentación, no tienen problemas de vivienda, no tienen problemas de salud y no tienen problemas de educación. Eso debería ser una garantía y nos lo podemos dar. Si alguien cree que la Argentina no puede darse ese lujo, yo creo que no está pensando en el verdadero lujo, que es permitirse tener 40% de pobres en la Argentina. Permitirse esto que nos cuenta Mayra, y permitir que haya gente que estamos totalmente expulsando del sistema productivo. Ya no es un tema de moral, no es un tema de amor al prójimo, es solamente el tema más racional de producción. Es decir, que solo un país que se cree un país rico puede ser tan dispendioso con su recurso más valioso, que es la gente. Entonces yo creo que el ingreso universal debería estar fuera de discusión, y también un plan de trabajo. Cuando Mayra dice que hay una gran parte de las personas que no están capacitadas para el trabajo, está formulado al revés. El trabajo ha dejado de estar pensado para las personas, y esa es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado, una obligación constitucional. El derecho al trabajo significa justamente eso, que haya trabajo para la persona que sos, no para la persona que alguien sueña que serás, no para la persona que crees que sos. El Estado tiene que garantizar que haya trabajo para la persona que quiera trabajar. Y eso es de las cosas más simples que hay, porque sería muy difícil si en realidad tuviéramos sobrecapacidades para necesidades que la industria no ha desarrollado todavía. Entonces uno estaría pidiendo, yo quiero tener el derecho a trabajar en algo, tocar un instrumento que nadie ha inventado. Pero la verdad es que el trabajo de construcción, hay muchos trabajos que son muy necesarios, muy útiles, muy provechosos, y que no requieren de capacidades extraordinarias. Entonces yo creo que el trabajo como un derecho social es una obligación del Estado, y de nuevo es una obligación que no nos podemos dar el lujo de no tener y que no merecemos no tener, porque no somos una sociedad que no puede generar trabajo para la gente que somos. Entonces, yo creo que eso, porque después se complejiza mucho, hay muchas exigencias en todo lo que dijo Mayra y lo que mencionó Silvia, hay muchas exigencias que a mí se me escapan y que generan debate, pero la parte material, el estado de los hachazos, este estado que nutre mal, sin sofisticación, pero a todo el mundo y mucho, que es la UH, es un gran ejemplo, digamos. La UH es la misma guita para todos los pibes y qué sé yo, y siempre hay desajustes, y no entrega amor. La verdad es que la UH no entrega amor, no entrega protección, no entrega solo plata, pero al menos ese es el piso a partir del cual deberíamos estar debatiendo todo esto. O sea, nosotros deberíamos estar, la Argentina debería estar debatiendo todos los problemas que nos trae Mayra, que nos expresa Mayra, pero habiendo sacado los problemas que ya no deberíamos tener. Entonces, la garantía de un ingreso para que nadie tenga un problema de dinero en sus niveles de sustento básico, y la garantía de tener un trabajo para que nadie pueda estar queriendo trabajar y no exista un trabajo para sus habilidades, eso debería desaparecer de nuestro mapa. Es imperdonable que no haya desaparecido de nuestro mapa. Después quedarán millones de problemas, mucho más sofisticados como los que se mencionó aquí, pero al menos los que son básicos, elementales, de la vida material, eso el Estado argentino tiene la capacidad de resolverlo, son una decisión política como fue la UH, que seguro que trae restricciones, seguro que trae tensiones, pero no podemos estar siguiendo discutiendo, no podemos seguir teniendo eso en la mesa, que es demasiado grande y demasiado brutal. Eso quería comentar. Gracias, Bosnio.
Si me permitís, Mayra, de ir recogiendo las intervenciones que restan, así podemos converger todas en, bueno, en lo que pueda ser la respuesta final a cargo tuyo, si te parece. Quería darle luego de la palabra del Bosnio, la palabra a Ricardo, que también lo tengo ahí en fila Amado y Edgardo, así que bueno, final de la charla promete ser igual o más interesante que el comienzo. Ricardo. Bueno, voy a ser muy breve y sobre todo hacerle una pregunta a Mayra, porque ella nos cuenta de un mundo que, insisto, yo soy súper ignorante de ese mundo, asumo mi ignorancia, pero tengo la sensación que es un mundo donde pasan cosas muy diferentes a las que nos pasan a nosotros, pero muy diferentes. Tengo la sensación que las prioridades de la gente de clase media, urbana, tienen muy poco que ver con lo que pasa en ese mundo que Mayra trae. Yo no sé cuáles son las prioridades, pero me imagino que está el tema del hambre, la pobreza, las carencias, la inseguridad y otras cuestiones que ni nos podemos imaginar. Entonces, mi pregunta, Mayra, concreta, sería, en ese gigantesco mar de gente con carencias de todo tipo, ¿cuál es para vos la sensibilidad política? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde podría ir esa gente? ¿Qué mensaje político los podría atraer? Porque ¿sabés qué sensación tengo? Que podría ser de izquierda o de derecha. Podría ser algo que simplemente ofrezca cobijo, ofrezca protección, y eso puede ser o puede venir de cualquier lado. Pero es la pregunta para vos. Perdón, la pregunta es cómo politizar a los barrios más pobres, o cuál es el interés político de los barrios más pobres. Que a gente que está tan hundida y con tantas carencias, ¿qué mensaje político los podría entusiasmar? Bien. Consumo y seguridad. Consumo. En los niños, que estoy mucho con niños y adolescentes y obviamente con sus padres, los niños lo que primero te piden son juguetes. Las niñas lo que primero te piden es ropa. Eh, es fija, fija. La nena sueña con la ropa, con la ropa elegida, no la ropa que te toca de la donación, que obviamente elegís la mejor que hay, pero el sueño de elegir el propio jean o la propia remerita es el sueño de la piba. Y el sueño de los padres y de los adultos es consumir, tener plata y que no te afanen. El plata que no te la afanen, claro. No, perdón que no sea en esto, por ahí gente, no sé, más romántica, más seguramente, pero las Tener necesidades plata y que no te la afanen es una idea publicitaria tener plata y que no te espectacular. Te afanen. felicito porque es la síntesis eso. Recuperar el consumo es, el sueño de hoy es tener un mango, es cómo hacer para tener un mango, qué hacer para buscar el mango. La plata es el sueño de todos, incluso de los niños, tener plata. Y la seguridad, obviamente, es por donde más se fuga gente. La seguridad, y les voy a decir algo todavía más que más ha tomado la derecha, la vagancia como disvalor absoluto. Incluso de gente que no trabaja hace años, porque no puede, porque no ha vuelto al sistema, porque no tiene las competencias, la vagancia es un disvalor. Hay que hacer algo con los vagos. Entonces, la idea de que hay que volver a trabajar, de que hay que volver a meter a los pibes en algún lado, que los adolescentes empiecen a hacer algo porque no hacen nada más que estar todo el día en la calle, es recuperar un valor. Te diría que esos tres y no mucho más. No mucho más. Gracias. De la pandemia, ni se hable. Vos vas a un comedor, vas a un lugar, mirá que he recorrido, o sea, de sur a oeste, creo que no me falta casi nada. La pandemia es un tema prácticamente inexistente. De lo único que se habla en relación a la salud es que ya no podés ir al hospital por un bultito, por una cosa, porque
el hospital se dejó para lo grave solamente. Pero lo que importa es la plata y la inseguridad. Que no te afanen y cómo conseguir el mando. Bien, gracias Ricardo. Edgardo. Bueno, yo voy a hacer un homenaje al nivel magnífico que para mí tiene esta reunión, siendo muy breve, porque me cruzan cosas por la cabeza que podría estar hablando 2 horas, ¿no? Pero no quería dejar de hacer una mención, bueno, desde ya el agradecimiento y la valoración a Mayra. Ese asunto del vóley me lo comentaste a mí, por ahí se lo comentaste a Ricardo también, pero a mí me lo comentaste en el programa de radio. Bueno, yo quería decir que la intervención previa de Ricardo me transportó a una reflexión, que obviamente es una reflexión mediana o chiquita, que es para lo que me alcanza a mí, pero una reflexión autobiográfica, porque no siempre las personas de mi generación, de nuestra generación, para quien le caiga el sayo, reflexionamos en las transformaciones que ha sufrido este país, no solamente desde los libros, desde los números, desde los razonamientos, de la forma política, sino desde la biografía. Cuando Mayra hablaba del contacto de los chicos más pobres con los chicos menos pobres, ese era el mundo en el que yo vivía. Ese es el mundo en el que me crié, en una calle de tierra, con gente más cerca de lo bajo que de lo alto, pero donde todos jugábamos a la pelota en la misma cancha, donde todos íbamos a la cancha a ver a nuestro equipo juntos, y eso no existe más. No existe más en Argentina eso, nos lo sacaron. Nos lo sacaron los que dicen que la Argentina se pudrió hace 70 años cuando Perón se puso a repartir plata y Evita se puso a repartir juguetes. Esos fueron los que llevaron a la ruina al país. Y mi biografía dice exactamente lo contrario. Yo soy una persona que hizo su socialización primaria en el peronismo, porque bueno, ya era el posperonismo, porque cuando lo derrocaron a Perón yo tenía 3 años, pero era el peronismo, porque el peronismo duró hasta 1976. No sé si ustedes han estudiado las cosas como para refutarme. Puede haber quien me refute. Pero el peronismo, algunos dicen que duró hasta el 76 y otros, como Alperindongui, dicen que duró hasta el 89. La larga agonía de la Argentina peronista, escribió Alperindongui. Y eso lo destruyeron. Eso no se destruyó de manera natural. La pobreza, la exclusión, la falta de cultura alimentaria, la falta de recursos elementales para vivir, no es una cosa que la Argentina la formó espontáneamente. Es una cosa atravesada por violencia, es una cosa atravesada por crueldad, y es una esfera atravesada por algo que también dijo Mayra y me desestabilizó. Para vivir en sociedad en la Argentina tenés que saber inglés. ¿Cómo se llegó a esto? Hay que hacerse esa pregunta, porque si no te engancha López Murphy y te dice el problema es el populismo que reparte plata y no produce, o la confianza que el mundo no... Macri tiene la única idea que le pudieron meter en la cabeza, la única, es que la Argentina anda mal porque el mundo no le cree. Estuvieron seguramente varios días tratando de darle alguna idea que retenga el hombre, y el hombre alcanzó a retener esa. Y esa es la ideología con la que competimos. Pero el problema de la competencia no es la competencia de las ideas, el problema es la convicción. El problema es que en algún lugar un sector de la sociedad, de la política, tiene miedo de que la razón la tengan ellos, y de que es totalmente lícito y normal que una persona que no adquiere las habilidades que el sistema educativo, que la vida, que la suerte no le dio, merece estar donde está, merece descartarse. Y esa es la idea del descarte, está ilustrada como pocas veces he visto en la exposición de Mayra, a quien agradezco y a quien le pido que, como diría el Papa, que haga lío. Yo sé que hace lío, todo el lío que puede, pero que haga más lío. Gracias. Gracias, Edgardo.
Amado. Bueno, tal cual se viene diciendo, muchísimas gracias por todo esto que es un alegato. Es mucho más que una exposición. Yo te diría que casi es un alegato y un manifiesto a la vez. Y a mí esto que dijo Ricardo, ¿no? Son temas que no conocemos. Ahora, cuando uno piensa el porcentaje de población argentina que vive en estas condiciones, nos tenemos que decir a nosotros mismos que casi no conocemos nada, ¿no? Y lo que sí creo que conocemos es lo que dijo Edgardo. Esto no pasó, esto alguien lo hizo. Por eso, a partir de las palabras de Mayra, las reflexiones de Silvia, tenemos que ser conscientes que no tenemos derecho a callarnos la boca cuando algunos sectores de la política que nos representan quieren mantener la matriz de hacer las cosas como se vienen haciendo. Coincidiendo también con Edgardo en esto de que hay un relato oficial, que esto lo hizo el peronismo y que en algún momento terminó. Lo cierto es que hasta la aparición de Néstor y Cristina, y después de la dictadura genocida cívico-militar, hubo muy poca idea, muy pocas ganas y muy poco coraje de la política para intentar cambiar esa matriz. Esa matriz que seguramente tuvo un impacto cualitativo con el golpe que puso en marcha la dictadura genocida cívico-militar, pero que lo podemos rastrear también en la revolución fusiladora, o que lo podríamos rastrear mucho, mucho antes en la historia, ¿no? Y coincido con el Boño, Argentina no puede convivir o vivir con esta situación adentro de la patria, donde cada vez parece más que es una sociedad dual, donde esto que nos decía Mayra, hay otro idioma, y yo no voy a pretender hablar de la escuela, porque me parece brillante lo que se dijo de los problemas que tiene la educación, que son mucho más de lo que se aprende y no se aprende. Pero también, Silvia y Mayra lo dejaron claro, es lo que se aprende y no se aprende. Está pensada desde elites y para elites, que cada vez son más pequeñas, que cada vez son más elites. Y a mí me parece que este grupo tan querido, estamos siendo capaces de dejarnos voluntariamente atravesar por cosas que nadie quiere ver o escuchar. Y creo que eso es lo que estamos compartiendo hoy. Esta es la ceremonia de hoy. Como también cuando habló Milani, me parece que este grupo tiene hambre de entender para modificar, no hambre de entender para intelectualizar o mirar desde lejos. Y con todo esto, no quiero hacerla muy larga porque realmente atraviesa muy fuerte lo que escuchamos hoy, ¿no? Muy fuerte. Choquea y por ahí no da muchas ganas de decir algo rápido, sino de que nos atraviese más. Cuando Ricardo dijo es un mundo que desconozco, es muy fuerte.
que, bueno, compartiendo este lugar seamos capaces de decirnos estas cosas, porque en el mundo de la tele, de la radio, donde todo pasa rápido, y dice, bueno, hubo un terremoto en Haití, y bueno, y ahora vamos a vender la galletita no sé qué, y todo sucede uno atrás de otro, nosotros jueves a jueves nos estamos dando otra forma, ¿no? Y me encanta, pero duele. Esta reunión de hoy duele. Me parece que tenemos que ser capaces de pensar e instrumentar otras cosas y tratar de eludir las respuestas rápidas que cabe para entender que tenemos que en esta elección apoyar al gobierno ante todo, aún sabiendo todas estas cosas que nos decía Mayra, que nos decía Silvia. Sin perder de vista que lo que tenemos que hacer es apoyar al gobierno ante todo, contra viento y marea, diría, porque si no ganamos esta elección, eso que cuenta Mayra se profundiza porque no pasa, alguien lo hace. Alguien lo hace. Nos tratan de meter en la cabeza también que las cosas pasan. Alguien las hace. Macri lo hace, Vidal lo hace, Larreta lo hace, el Fondo Monetario lo hace. Simplemente compartir tres cosas que me venían a la cabeza mientras hablaba Mayra. Desde donde yo puedo contestar, me encantaría que hubiera más mecanismos para trabajar sobre esas ideas del amor y de la inclusión. Pero me parece que nosotros venimos hablando del shock distributivo desde que comenzó el gobierno. Y Mayra nos hablaba en primera persona y en carne y hueso de lo que implica que no esté el shock distributivo. Que no es cuestión de decir no se puede, claro que se puede. Cuando uno lo escucha al ministro de Industria decir que bajar la jornada laboral no se puede porque eso es aumentar los costos de la empresa, yo digo, ¿en qué está pensando ese hombre, no? No hay antagonismo en la sociedad, no hay nada que discutir. O sea, en un mundo donde la rentabilidad y las distintas formas de rentas hacen que se haga cada vez un mundo más desigual, ¿alguien se atreve a decir que no se puede bajar las horas de trabajo? Por supuesto que no es un tema de campaña, por supuesto que no es un tema de hoy. También por supuesto que seguramente no es para todas las actividades al mismo tiempo y al mismo ritmo. Pero si es verdad lo que dijo el ministro, vivimos en un mundo donde las laburantas y los laburantes están explotando los capitalismos. Y no pareciera ser verdad. Sin shock distributivo no hay mercado interno. Sin mercado interno no va a haber inversión sostenida y sustentable. El ingreso básico universal. Lo que nos explicó Mayra deja a las claras algo que estamos trabajando hace bastante. El ingreso básico universal tiene que ser a cambio de nada. A cambio de nada. No puede ser una cuestión para que alguien se aproveche porque ya cobran algo. Nos lo explicó clarito con lo de los planes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, alguien puede decir, bueno, el peronismo queremos que el ordenador sea el trabajo, y estoy de acuerdo. Yo creo que la renta básica universal tiene que convivir con el Estado como empleador de última instancia. Porque las políticas de trabajo son políticas de trabajo y la política distributiva es la renta básica universal. Tenemos que ser capaces de soñar que pueden convivir. Finalmente,
lo del fondo, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con lo que dijo Edgardo. ¿En qué está pensando la dirigencia política cuando cree que nos va a salvar un acuerdo que en la historia argentina ha sido ruinoso cada vez que se produjo? Lo que dejó Macri es inarreglable. Dejó al pueblo argentino y por ende al gobierno atado de pies y manos con el fondo. Pero creo que no nos tenemos que apurar. Ya el presidente ha demostrado que no se apura. No hay que apurarse en estos últimos días. Miren, el fondo emitió 650.000 millones de dólares porque reconoce que la pandemia es un problema. Eso sí, lo reconoció 18 meses después que empezara y millones de muertos más tarde. Ahora, ¿cómo distribuyó el fondo esos 650.000 millones de dólares? ¿Los distribuyó en forma redistributiva? ¿Los distribuyó para ayudar a los que menos tienen? No, queridas compañeras y compañeros. Al que más tenía le dio más, al que menos tenía le dio menos. Argentina, como tiene 0,66% de los votos, o sea, menos de un voto, le toca lo que le toca. A Estados Unidos le toca 32 veces más. A Estados Unidos, que emite moneda de reserva, a Estados Unidos, que tiene otras herramientas, que exporta vacunas en lugar de importarlas. ¿Y ese es el fondo bueno? El 41% de los votos del Fondo Monetario están en manos del G7. 173 países más tienen el 60% de los votos. Entonces, cuando se está hablando de que se le va a pagar al fondo con los DEG que ingresan, yo diría, che, si es el fondo mismo el que dice que los emitió porque hay un problema de pandemia, no se pueden aplicar a otra cuestión que no fuera atender la pandemia. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado. Igual, yo creo que vamos a militar y encaminarnos para ganar la elección, para tener un triunfo contundente. Creo que más contundente de lo que tratan de mostrar los medios. Creo que en la provincia de Buenos Aires, por los datos que tenemos, no va a bajar de los 7 puntos de diferencia. Creo que vamos a hacer una gran elección en la ciudad de Buenos Aires. Creo que tenemos un candidato que no es candidato de ocasión, es candidato para construir, es candidato para disputar el poder. Y creo que en muchas provincias vamos a seguir teniendo el acompañamiento que supimos construir. Así que bueno, con mucho dolor, con los oídos bien abiertos y con muchas ganas de que sigamos juntas y juntos para adelante, nos despedimos un jueves más en una hermosa reunión. Bueno, gracias, Amado querido. Quería preguntarle a Mayra si quería esbozar algunas reflexiones generales luego de estos intercambios, dada su Sí, generosidad también, porque ya estamos por fuera de las 22. muy breve, porque creo que hablamos un montón, creo que dijimos casi todo lo que sentíamos que teníamos que decir. Y para que sea concreto, hubo un presidente radical cuando volvió la democracia, que daba la caja pan a los pobres y que decía: con la democracia se come, se educa, bueno, las pelotas. Millones de argentinos vivimos hace 40 años en la democracia, millones de argentinos nos recagamos de hambre en los 90, millones de argentinos nos recagamos de hambre a comienzos del 2000.
y millones de argentinos no tienen hoy educación de calidad ni para comer comida de calidad. Entonces, de este lado también podemos caer en las hipocresías y pensar con un gobierno popular no es lo mismo que con un gobierno bueno. El hambre es el mismo, gobierne quien gobierne. El hambre es el mismo bajo un gobierno popular, o el frío es el mismo bajo un gobierno popular. La miseria no es digna si hay un gobierno popular o si hay un gobierno conservador. La miseria es miseria. Entonces no podemos hacernos los boludos con ciertas cosas. No podemos seguir teniendo la misma agenda que la derecha. No podemos seguir teniendo decisiones que se retractan si incomodan al poder, se retractan si los medios se enojan, que se retractan si el ministro dice que no, el IFE es demasiado caro, va a generar demasiada inflación. Todo lo de los pobres, o lo que va a los sectores más pobres, siempre es lo más fácil de levantar y lo más fácil de sacar. Me parece que necesitamos un gobierno que vaya al frente y que se anime a ir a más, que se anime a ir a más y que se anime a hacer obras sin precedentes, porque es lo que necesitamos para que la Argentina vuelva a tener la ilusión de despegar, vuelva a ser un país con posibilidad de desarrollo, vuelva a ser un país donde los pobres tengan derecho a soñar, con viajar, con progresar, con salir adelante económicamente. Entonces, no alcanza solamente con la democracia, no alcanza solamente con decir que el gobierno es popular. Si es popular, que tome decisiones en beneficio de los trabajadores, que tome decisiones en beneficio de las mayorías. Entonces, dejemos de distraernos con cosas mínimas, dejemos de distraernos con la idea de que existen un montón de derechos, millones de derechos, cuando en realidad las mayorías, porque más del 50% de la gente es pobre, están pasando una situación de pobreza extrema y están pasando situaciones de vulnerabilidad, de falta de trabajo y de inseguridad. Me parece lo más importante para decir que de verdad tenemos un gobierno popular, que se ocupe de devolverle la dignidad a los trabajadores, porque no hay pobreza digna. Se necesitan un montón de cosas para acceder a eso. Y sobre todas las cosas, que las mayorías, que los trabajadores vuelvan a ser el principal objetivo de este gobierno, el principal objeto, el principal sujeto de derechos, y no distraernos con cosas que son muy lindas y que son muy, muy atractivas para las redes sociales y que suenan muy bien y que son banderas y eslogan que suenan maravillosamente, pero en los bolsillos de los trabajadores no hay un mango, no hay laburo, y el que tiene laburo tiene miedo a perderlo. Así que esperemos que el gobierno se anime a ir a más, que entren todos los legisladores que tengan que entrar para favorecer eso, pero que dejen de retractarse y que dejen de tenerle miedo al poder real, porque pusimos a un gobierno popular para que tome decisiones populares en beneficio del pueblo. Bueno, Mayra, sobradas muestras de tu intervención, y la verdad es que sería superfluo agregar algo más a tan brillante cierre. Queda nomás que agradecerte y agradecer tu enorme predisposición, y obviamente hablo por todos al decir que bueno, estás sumamente invitada a repetir y a pasarte por acá cuando quieras, que sos siempre y serás bienvenida. Saludarte, agradecerte nuevamente y a saludar a todos y cada uno de los compañeros que han venido hoy. Y bueno, nos veremos el próximo jueves. Un beso enorme para todos y será hasta la próxima. Muchas gracias, en serio. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. El poder. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Excelente. Muy buen alegato.